vamos a empezar con una definición de mantenimiento para estar todos en el mismo canal. Y cuando estamos hablando de mantenimiento, nos referimos a cualquier actividad o cualquier tarea que estemos llevando a cabo para poder conservar un equipo o herramienta en un estado que le permita desarrollar la actividad para la cual fue diseñada. Esta parte de que le permita desarrollar la actividad para la cual fue diseñada es bastante interesante porque nos toca a nosotros como encargados de mantenimiento o el área de mantenimiento definir para qué fue diseñada, qué es lo que estamos esperando que haga la máquina y en qué momento, o la herramienta, y en qué momento podemos llegar a declarar una falla. Después de una evolución bastante interesante de mantenimiento en general, pasando por mantenimiento correctivo y luego mantenimiento preventivo, llegamos a la parte de mantenimiento basado en condición, donde después de varios estudios se puede demostrar que el mismo equipo, la misma máquina o las mismas partes trabajando bajo las mismas condiciones tienen tiempos de falla muy variables. La imagen que les pongo aquí proviene de una guía de la NASA para poder llevar a cabo mantenimiento. Es un experimento en el que ellos trabajan con 30 rodamientos y los ponen a trabajar hasta que ellos consideran que han llegado al punto de falla o al punto de quiebre. Y en este caso ellos se dan cuenta que los rodamientos, mientras hay algunos que pueden durar 300 millones de revoluciones, hay otros que todavía que no llegan ni a los 25 millones, que se quedan muy por debajo. Y entonces establecen que, bueno, pues un mantenimiento basado en tiempo que nos diga después de tantas horas hay que quitarlo, o un mantenimiento basado en uso que nos diga que después de tantas revoluciones hay que cambiarlo, no es lo más apropiado porque entonces estaríamos dejando de utilizar para algunos equipos o para algunos elementos el 50% de su vida útil, ¿no? Y entonces pasamos a la parte que dice, bueno, si la falla no depende del uso y tampoco dependen de los tiempos, ¿cómo hacemos para poder nosotros llevar a cabo mantenimiento sin estar dando demasiado mantenimiento? Porque luego también se descubre que dar mantenimiento en exceso genera problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y surge el monitoreo de la condición del equipo para nosotros poder determinar el estado de degradación y en base a eso definir si ya se requiere una actividad de mantenimiento o todavía no. Y entonces el mantenimiento basado en condición viene parte de la premisa que nosotros podemos estar monitoreando de manera cercana la variable de condición de un equipo y a partir de ahí nosotros establecer unos límites para definir si ya se requiere cambio, si todavía no se requiere cambio, si estoy lejos, si todavía queda mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos conceptos importantes o relevantes de mantenimiento, para que podamos entender un poquito mejor lo de mantenimiento basado en condición, es primero, ¿qué es una política de mantenimiento? Y esto lo manejamos como todas estas herramientas, todas estas datos que se pueden convertir en información y que nos definen en qué momento llevar a cabo el mantenimiento. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando que a un coche hay que cambiarle el aceite cada 6 meses, bueno, entonces estaríamos hablando de que la política de mantenimiento que tenemos nos dice que pasados los 6 meses hay que darle un cambio de aceite, ¿no? Entonces, son todas estas reglas, herramientas y lo que estamos utilizando para poder llegar al punto en el que hay que llevar a cabo un mantenimiento. Luego, otro concepto bastante relevante es la función. ¿Para qué nos sirve el equipo? ¿Por qué es importante definir para qué nos sirve el equipo? Bueno, pues porque dependiendo de esto que nosotros estamos esperando que haga o lo que nosotros creemos para lo que fue diseñado, lo que nosotros queremos que haga, que esté trabajando nuestro equipo, las condiciones bajo las que queremos que esté trabajando, nos van a llevar a definir después la falla funcional. Entonces, función y falla funcional van muy de la mano, porque el que nosotros podamos decir, a partir de tal punto, la máquina ya no está haciendo lo que yo quiero que haga, o el motivo por el cual yo la compré o yo la adquirí, entonces estamos estableciendo ya una falla funcional. Y esto entra un poquito en shock con el concepto que luego tenemos de que falla es cuando el equipo ya no quiere hacer absolutamente nada, o cuando el equipo ya no quiere prender, o cuando el equipo ya no quiere arrancar. No.
Para estos casos, una falla funcional es que ya no esté haciendo lo que yo quiero bajo los estándares que yo quiero que lo haga, ¿no? La máquina puede seguir funcionando, la máquina puede seguir prendiendo, puede no estar quebrada, puede no estar rota, sin embargo, no hace o no cumple con la función que yo quiero que cumpla. Por lo tanto, ya hablamos de una falla funcional. El modo de falla es cómo podemos llegar a esta falla funcional, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar en el equipo para que mi máquina deje de funcionar? Por ejemplo, un coche. Si yo quiero que el coche me lleve hasta la escuela, pero con la gasolina que tiene nada más llega hasta el centro, bueno, pues entonces esa es una falla funcional. Sigue funcionando, o sea, el coche sigue funcionando, no le pasa nada. Sin embargo, pues no está haciendo lo que yo quiero que haga, ¿no? Que me lleve hasta la escuela. Si se queda a la mitad en el centro o un poquito antes o donde sea por falta de gasolina, entonces el modo de falla es gasolina, falta de gasolina. ¿Y a qué me lleva el modo de falla? A que yo pueda definir cuál es la variable que voy a estar monitoreando para poder establecer cuál es el mantenimiento que se le tiene que dar. Y esto lo hacemos de manera muy común, ¿no? Cuando estamos en el coche, cuando vamos en uno de ellos, revisamos más o menos cuánto trae de gasolina para ver si alcanzamos a llegar al destino al que vamos. Y esa es una manera de monitorear la condición del equipo para poder evitar una falla. Es un tanto simple, un tanto rústico, pero de todos modos lo estamos haciendo. Y en el coche vienen una serie de sensores que nos van a estar ayudando a definir si ya requiere gasolina o todavía no. Incluso hay algunos coches un poquito más avanzados o más nuevos que nos dicen cuál es el rendimiento en kilómetros que tendrá considerando los niveles de gasolina que tiene. Eso es monitoreo de la condición. Porque si nos quedamos sin gasolina, entonces vamos a tener una falla funcional y el equipo va a dejar de hacer lo que nosotros queremos que haga, en este caso un coche, y bueno, pues entonces necesitamos una política de mantenimiento. Y la política de mantenimiento nos va a decir, bueno, pues cuando lleves un cuarto de gasolina, tienes que echarle más gasolina porque si no te puedes quedar sin nada, ¿no? Y esos son algunos de los términos relevantes o de los conceptos relevantes que necesitamos en la aplicación de mantenimiento basado en condición. Además de eso, algunos estudios últimamente están buscando incorporar algunos otros conceptos, como el contexto de operación. Entender que de pronto la manera en la que cuidamos, en la que una persona maneja un carro no es la misma que la otra persona lo maneja, los lugares de residencia tampoco son los mismos, la cantidad de usos, si se utiliza para carga, si se utiliza nada más para transporte. Toda esta clase de situaciones aplicadas a un coche es estudiar el contexto de operación del mismo. Y entonces también nos lleva a que nosotros podamos definir una mejor política de mantenimiento basada en condición, cuando incorporamos también estos contextos de operación. Y bueno, el mantenimiento basado en condición, estamos hablando de que tiene 3 pasos. Primero, que adquiramos los datos, que se les haga un procesamiento y luego una toma de decisión en mantenimiento. Regresando un poquito al ejercicio o al ejemplo que estaba poniendo del coche, los sensores adquieren los datos, de alguna manera miden el nivel de gasolina en el tanque, se le hace un procesamiento de manera que el tablero nos pueda decir cuánto tiene el tanque o cuál es el nivel de rendimiento que nos va a dar, ¿no? Cuál es el alcance, cuántos kilómetros más alcanzamos a trasladarnos en el coche antes de que se termine la gasolina. Esa es la parte del procesamiento de datos. Y luego viene la toma de decisión en mantenimiento, que es nosotros decidimos, ya sea por el lado de diagnóstico o de pronóstico, qué es lo que vamos a hacer. Si utilizamos diagnóstico, pues es decir, ya tengo gasolina, ya estoy en un nivel bajo, ya tengo que ir a ponerle. Si trabajamos desde el entorno de predicción, es poder utilizar esta información y decir hasta dónde alcanzo a llegar, cuánto tiempo más tengo para tener gasolina, alcanzo a ir y venir mañana al trabajo, o alcanzo a llegar de un punto al otro de la ciudad, etcétera, etcétera. Ese es el mantenimiento basado en condición y estas 2 áreas la toma de decisión. Les voy a presentar un ejercicio en el que trabajamos primero los métodos de pronóstico y luego de los resultados tuvimos que regresarnos un poquito al diagnóstico
y trabajar ambos, el pronóstico y el diagnóstico. Dentro de los métodos de pronóstico hay una gran cantidad de métodos, unos más complicados, unos más sencillos, unos requieren un poquito más de conocimiento específico. Empezamos con los modelos de estimación de vida remanente útil. Recordando la gráfica que les puse por acá, aquí podemos ver cuál es la vida que tenían cada uno, que tuvo cada uno de estos rodamientos. La vida útil es hasta qué punto iba a llegar cuánto tiempo iba a estar trabajando de manera adecuada este equipo. Si nosotros lo manejamos como vida remanente, es a partir de este punto, ¿cuánto tiempo me queda de que el equipo todavía esté funcionando de manera apropiada? Bueno, pues para estimar esta vida remanente útil, que es lo que hace el pronóstico y las predicciones, existen varias alternativas, dentro de ellos los modelos basados en conocimiento, que es vamos a preguntarles a los expertos en trabajar con esta máquina, modelos de esperanza de vida, entre ellos tenemos los estocásticos, los estadísticos, también hay algunos otros de redes neuronales donde ya se meten un poquito con más machine learning, deep learning, etc. Y algunos otros que son modelos físicos, y los modelos físicos nos dicen, de acuerdo a las leyes de la física, esta fractura de metal se presenta de esta manera, o siguiendo estas ecuaciones. Nosotros nos quedamos con los modelos ARMA, que son unos un poquito más sencillos de comprender y son un poco más sencillos de interpretar, en específico para quienes están en el área de mantenimiento, pero que no están demasiado inmersos en lo que es redes neuronales, modelos físicos o basado en conocimiento, ¿no? Algo que sea más útil para la persona que está trabajando directamente con mantenimiento. Les voy a hablar un poquito de modelos de series de tiempo, en específico los modelos autorregresivos. Los modelos de series de tiempo nos dicen que es una secuencia de observaciones que están tomadas en el tiempo de manera secuencial. Por ejemplo, la calidad de la producción de una planta, si lo estamos midiendo mensualmente. Si lo estamos midiendo semanalmente o si lo estamos midiendo incluso de manera diaria, ¿no? Si lo estamos midiendo cada determinado tiempo, entonces lo estamos tomando de manera secuencial en el tiempo. La cantidad de lluvia diaria, si lo estamos midiendo de manera diaria, también es una serie de tiempo. El rendimiento de un proceso industrial, cuando lo estamos midiendo cada hora, cada media hora, cada día, cada fin de turno. Y para este tipo de datos, los modelos más, vamos a llamarles sencillos o los más comunes para trabajar son los modelos autorregresivos, donde hay una dependencia entre las observaciones con el pasado y de media móvil, que la dependencia se da entre los términos de ruido. En esta presentación les voy a hablar nada más de los primeros. Un ejemplo de series de tiempo es, ahora que estuvimos viendo todas estas cuestiones del COVID, recordarán que se estuvo midiendo la movilidad en el estado, en realidad en todo el país, pero yo les quise presentar nada más las de Durango, ¿no? Estos datos que se están tomando de manera secuencial, cada determinados días, semanas, etcétera, etcétera, son una serie de tiempo. Están correlacionadas. Si ustedes se fijan, no hay, en estos datos, se puede llegar a apreciar que no es tan aleatorio los cambios que hay de un día al otro. Y algunos de ellos, como por ejemplo los lugares de trabajo, pues se muestran crestas y luego decreción, unas crestas cíclicas que nos podrían estar indicando que en esos días son días de trabajo, o sea, son días entre semana, y luego vienen probablemente los fines de semana, o estaban trabajando bajo guardias, no sé. O sea, se está viendo un patrón, pero es también en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la estructura de los modelos autorregresivos? La presento en la ecuación que viene en la parte de arriba, donde nos dice que la observación en el tiempo t, porque recordemos que las estamos midiendo en el tiempo, es igual a una media general del modelo multiplicado por más la observación en el tiempo t-1 y está multiplicado por un parámetro, más la observación en el tiempo t-2, también multiplicado por un parámetro, y así sucesivamente hasta la observación en el tiempo t-p. ¿Qué quiere decir este modelo? Que nosotros estamos trabajando o estamos diciendo que en el tiempo t, lo que yo estoy observando es dependiente de los p tiempos anteriores.
Es decir, no está pasando como de la nada, estas observaciones que estamos teniendo no son completamente independientes del pasado y es hasta cierto punto un poquito lógico asumir esto cuando estamos trabajando en mantenimiento porque un equipo no falla de manera súbita. Siempre da algunas señales. Y estas señales probablemente se vengan acumulando o probablemente sí empiezan a aparecer un poquito antes. Entonces, por eso estamos trabajando con los modelos autorregresivos, donde decimos que la observación YT depende de las observaciones en los P tiempos anteriores. Luego, si estamos intentando incorporar el mantenimiento basado en condición, el contexto del equipo, bueno, pues también es necesario que incorporemos cómo este contexto influye en el proceso de degradación. Y la manera de hacerlo con estos mismos modelos de series de tiempo es que el modelo autorregresivo se expande un poquito y ahora se llama modelo autorregresivo con variables exógenas, donde se incorporan variables del entorno, que son las U que te aparecen en esta diapositiva. Cada una de las U tiene su propio parámetro. Y entonces lo que nosotros estamos diciendo con esta ecuación es que la degradación en el tiempo T depende de la evolución que ha tenido la degradación en P tiempos anteriores, pero también depende de las condiciones en las que está trabajando el equipo y eso es lo que estamos representando con la letra U. Podemos tener tantas variables como sean necesarias, ¿no? O cuántos estemos monitoreando. Y luego, bueno, pues si tenemos parámetros, por lo general en estadísticas se asume que estas alfas que vemos por aquí, estas B que vemos aquí, son desconocidos o son constantes desconocidas. Y como son desconocidas, pues tenemos que estimarlas. Y para la estimación de parámetros en modelos de regresión autorregresivos, lo que es utilizado con más frecuencia son los mínimos cuadrados ordinarios. Estos mínimos cuadrados ordinarios lo que hacen es ajustar una recta que pase lo más cercano posible por todas y cada una de las observaciones. ¿Cómo lo podríamos ver? Es un ejemplo de otro artículo que hay en internet, donde nos dice que estamos ajustando un modelo de regresión o estamos ajustándolo con mínimos cuadrados ordinarios. Y como podemos ver, independientemente de la variable que se esté trabajando, lo que hace este método de estimación de parámetros es generar una recta. Sale que pase lo más cercano posible o que minimice las distancias de cada uno de los puntos a la recta. Y pues está interesante cuando los datos esperamos que se comporten como los que vemos aquí, que sí estén más o menos distribuidos alrededor de una recta, que no haya muchos cambios. Sin embargo, recordando esta figura que había puesto en un principio, nosotros sabemos que la condición o el proceso de degradación de un equipo va a tener este comportamiento un tanto curvo, ¿no? Que nos diga que probablemente en un principio esté estable la degradación, pero tiene que llegar un momento en el que empiece a crecer y que este crecimiento no va a ser recto como el que estamos observando en estas gráficas, sino que va a ser un poco curvo y tal vez en algún momento este crecimiento sea exponencial. Por lo tanto, el poder ajustar o el ajustar de manera directa una recta puede llevarnos a que estemos intentando representar los resultados de la manera no más apropiada posible. Por lo tanto, para poder nosotros trabajar con los cambios que se presenten en la tasa de degradación, es decir, en qué tan rápido crece esta curva, propusimos el estar trabajando con mínimos cuadrados recursivos. Si nuestra tasa de degradación cambia en el tiempo, es decir, si en algún momento esta degradación empieza a acelerarse de manera más grande que en otros momentos, bueno, pues es conveniente que vayamos ajustando los parámetros del modelo para que se adapte a estas curvas que esperamos ver. Y entonces, los mínimos cuadrados recursivos lo que hacen es decir, de todas las observaciones o la información que tú tienes hasta el tiempo t-1,
vamos a intentar predecir lo que va a pasar en el tiempo t. Si la diferencia es muy grande, entonces estamos teniendo un cambio de tasa de degradación. Y entonces estos cuadrados, estos mínimos cuadrados mínimos, lo que hacen es actualizar los parámetros que tenemos establecidos aquí como teta, actualizar los parámetros del tiempo t-1, considerando la información que llegó en el tiempo t. Y entonces, si estos cambios son un poquito más sostenidos, estos parámetros, estos mínimos cuadrados van a ir adaptando un poquito la recta a lo que esté pasando con los nuevos datos. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Bueno, nosotros queremos estimar cuánto le queda de vida útil al equipo. Y que la literatura nos dice entonces que la vida remanente útil es el esperado o es la estimación del tiempo que el equipo va a seguir funcionando antes de fallar, dadas las condiciones actuales del mismo. Y en este caso tenemos que es el esperado de t mayúscula menos t, considerando que t mayúscula es el tiempo en el que falla, el tiempo t minúscula es la edad o el tiempo actual del equipo, dado que por fuerza el tiempo a la falla tiene que ser mayor que la edad del equipo porque lo estamos monitoreando y porque estamos empezando a estimar a partir del tiempo t y dadas las condiciones del equipo en el tiempo t. Es decir, en este momento yo quiero hacer una estimación de cuánto le queda al equipo para vivir. Yo tengo que asumir primero que nada que no va a fallar en este momento y también que necesito incorporar la información de la condición del equipo para poder hacer esta estimación. Si nosotros lo pusiéramos de manera gráfica, es como se ve en esta, ¿de acuerdo? Donde estamos monitoreando la condición del equipo y luego en el tiempo t, que viene dado por la línea azul que aparece ahí, nosotros decimos, a partir de aquí, ¿cuánto le queda al equipo antes de que llegue a su umbral de falla? Recordemos que la falla la define el usuario del equipo, ¿no? Cuando nos digan, a partir de tales niveles de vibración o tales niveles de desgaste o tales niveles de gasolina, esto ya no va a funcionar o esto ya no va a estar haciendo lo que yo quiero que haga. Entonces, nosotros lo que se propone o lo que estamos proponiendo con estos estudios era a partir del tiempo t, que es el punto de la línea azul, cuánto tiempo, en qué momento o cuántas unidades de tiempo adelante nos va a tomar para llegar a este umbral de falla. Y dado que estamos proponiendo modelos autorregresivos, o modelos estadísticos, se puede estimar también un intervalo de confianza, donde el intervalo de confianza superior me va a decir cuál es el tiempo mínimo que yo tengo antes de la falla. Y el intervalo inferior me va a decir cuál es el tiempo máximo que yo tengo antes de la falla. Claro, todas son estimaciones, ¿no? Pueden estar equivocadas, pero para eso estamos evaluando el modelo. Y luego viene cuál es el esperado, ¿no? Digamos que peor escenario me lo va a estar dando el límite de confianza superior, mejor escenario el límite de confianza inferior y el que me cueste un poquito el esperado, bueno, pues el esperado de la estimación que estamos haciendo. Y entonces así tenemos 3 tiempos, o 3 estimaciones de la vida remanente útil, el mínimo, el esperado y el máximo. Y con estas 3 observaciones o con estas 3 estimaciones, pues nosotros podemos empezar a tomar decisiones en mantenimiento pues si el peor escenario me dice que en 2 meses ya voy a tener que hacer mantenimiento, pues hay que irse preparando. Si el máximo me dice que en 4 meses, pues también ver qué tan probable es esto o qué tan peligroso podría llegar a ser esperarse hasta los 4 meses. No sé. ¿Perdón? Viene un ejemplo de mantenimiento basado en condición. Aquí lo que estuvimos haciendo es, obtenemos una nueva observación, actualizamos los parámetros, ya sea con mínimos cuadrados recursivos o con mínimos cuadrados ordinarios, para comparar cuál de los dos funciona mejor a la hora de estar haciendo las estimaciones. Predecimos la evolución de la degradación, es decir, cómo se va a comportar esta curva, y luego estimamos los tiempos para la falla.
Utilizamos un modelo de simulación que ya existía en la literatura para estimar o para estar simulando longitudes de fracturas en placas de aluminio, y ajustamos 3 modelos. El primero, el AR, no incluye el término de alfa por YT-1 a la beta T, porque estos términos los estamos considerando, que aparecen aquí en rojo, los estuvimos considerando como la variable exógena porque depende de las condiciones del equipo. Depende de cuál es el material o el material con el que se está haciendo la placa y del grosor, o sea, de las características de la placa en particular. Entonces, para el primero utilizamos nada más las mediciones que se tengan de la degradación y estimamos los parámetros con mínimos cuadrados recursivos, por eso el RLS. Para el segundo modelo se utilizó este término en rojo como la variable exógena, porque depende de las condiciones del equipo. Y se estuvo estimando los parámetros, los alfas que aparecen por ahí, también con mínimos cuadrados recursivos. Y el último modelo también incluye variable exógena, pero se estuvo estimando con mínimos cuadrados ordinarios. Lo que queríamos hacer es verificar y hacer las comparaciones entre ellos para ver cuál de los 3 modelos estaba funcionando mejor o cuál de los modelos hacía una mejor estimación de la vida remanente útil del equipo. En este caso, lo que se trabajó para estos términos en rojo es que se asumieron constantes en el proceso de predicción. Es decir, que si yo empiezo mis predicciones en el tiempo T, lo que yo tenga como variables de condición, o este término de alfa por YT-1 a la beta T, se considera constante en el futuro y bueno, pues entonces ya no se cambia, ¿no? Y tenemos una fórmula cerrada para poder predecirlo. En esta imagen les presento un poquito de un ejemplo de cómo estaban los resultados, ¿no? Si vemos por aquí, el azul es los datos observados, el punto rojo es a partir de, este es el último dato observado que yo tengo, a partir de aquí de aquí para atrás, o sea, toda la información hacia la izquierda, yo ajusto el modelo y a partir del punto a la derecha hacemos la estimación de cómo se va a comportar esta curva o cómo se va a comportar esta degradación. Y entonces, mi mejor estimación es lo que está dado por la línea amarilla que aparece por ahí, que se llama forecast, y nos dice la predicción de cómo creemos que se va a comportar la degradación. Y con verde tenemos los límites de confianza inferior y los límites de confianza superior para cada una de ellas. También tenemos líneas punteadas y líneas continuas. La línea sólida es la predicción que se hizo con el modelo ARX RLS, o sea que se estimaron los parámetros con mínimos cuadrados recursivos. Mientras que la línea punteada es cuando se estimó con mínimos cuadrados ordinarios, y aquí es como podemos ver que estos mínimos cuadrados recursivos nos ayudaron a que los parámetros se fueran actualizando y se fueran apegando más a la realidad de los datos. Y entonces podemos ver también que fue el que tiene una mejor predicción de cómo se iba a comportar la degradación, porque su línea al final es la más cercana a lo real. Mientras que con los mínimos cuadrados ordinarios, que es la recta que se va un poco más hacia la derecha, vemos que no se adapta a las curvas que se van desarrollando, y entonces pues empezamos a ver cuáles son la mejor opción para este tipo de casos para estimar los parámetros del modelo. Aquí tenemos unos resultados donde hicimos estimaciones cuando se tenía el 25% de degradación, el 50%, el 75%, y conforme nos íbamos acercando al punto de falla, incrementamos los puntos de estimación, ya no era cada 20, cada 30, sino lo íbamos haciendo más pequeñito, porque pues la falla estaba a punto de suceder, ¿no? Entonces necesitábamos tener también mayor información al respecto. Vemos que el modelo que tiene un menor sesgo, es decir, que hay una menor diferencia entre lo que predice y lo que va a pasar en realidad, es el modelo ARX con parámetros estimados con mínimos cuadrados recursivos. Luego intentamos hacer esto con una base de datos
de vibraciones, de rodamientos. Esta base de datos es un experimento bastante interesante en el que ponen a correr rodamientos hasta que lleguen a un punto de falla y luego proporcionan los datos abiertos a toda la gente, ¿no? Todos los que quieran utilizarlos. Intentamos llevar a cabo el mismo análisis que en los modelos de simulación. Sin embargo, nos encontramos que, a diferencia del anterior, podemos ver por aquí la línea verde horizontal que está más abajo, alrededor del 7, nos dice que ¿cómo se llama? Este comportamiento de la degradación tiene casi el 50% de subida por debajo del 50% de degradación. O sea, la degradación del 50% o el punto rojo llega como en el 55, del tipo 55, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros estudiamos los rodamientos, lo que observamos es que estos rodamientos, en un porcentaje muy alto de las observaciones o de las bases de datos que encontramos en Internet, tienen un comportamiento muy similar al que se observa en esta gráfica. Que la mayor parte de su vida, un porcentaje exageradamente alto de su vida, se mantienen bajo niveles de vibración bajos o controlados. Algunos cambiecitos por ahí o algunos piquitos, pero como que se recuperan y luego siguen también con este comportamiento constante. El problema llega cuando prácticamente al final de su vida tienen una aceleración en la tasa de degradación que en realidad no nos permitiría haber llevado a cabo una predicción acertada de cuándo iba a fallar y por tanto no nos iba a permitir poder llevar a cabo un buen mantenimiento. Porque veamos que la mayor parte de su vida la pasa debajo del 25% de degradación y después sube, y en un periodo de tiempo muy corto es que llega hasta el punto de falla. Y entonces, al momento de estimar el sesgo entre la vida remanente útil y la realidad, pues vemos que en 50% los sesgos todavía son muy grandes, y luego ya que alcanza el 75% es cuando empiezan a ser muy pequeños, pero si nosotros lo vemos, aquí tenemos 25, 50, 75. Después del 75, la verdad es que nos quedarán 1 o 2 observaciones antes de que ocurra la falla, y pues no alcanzamos a prepararnos para mantenimiento. Y entonces es que nosotros decimos, bueno, necesitamos encontrar una manera o necesitamos trabajar alguna manera en que podamos identificar estos cambios abruptos en las tasas de degradación o estos cambios abruptos en la condición del equipo, y luego poder hacer, y que eso nos permita poder hacer una estimación de la vida remanente útil. No tener que estar esperando ciertos porcentajes de degradación, sino ser capaces de detectar estos cambios. Y es que venimos con cuál es la relación que existe entre pronóstico y diagnóstico. El diagnóstico nos dice ya estás en punto de falla, el pronóstico nos dice cuándo vas a llegar al punto de falla. Y la idea que tuvimos es, vamos a monitorear la vibración para poder definir cuándo ocurre alguno de estos cambios y en cuanto lo detectemos, poder hacer una predicción. Ya no estar esperando porcentajes de degradación, sino monitorear y decir, hubo un cambio en la tasa o hubo un cambio en cómo se está degradando el equipo, lleva a cabo una predicción, pero sin usar los datos antes de la falla, antes de la alarma, porque entonces estaríamos contaminando el modelo que queremos ajustar para la predicción de la falla. Y bueno, para diagnóstico de fallas, hay también varios enfoques, pero desde la parte estadística está el control estadístico de procesos, que se lleva a cabo con cartas de control. Las cartas de control nos dicen o se basan en la filosofía de que todo proceso tiene variabilidad. Todo proceso tiene variabilidad, algunas de ellas es una variabilidad controlada, otra ya se empieza a salir de control. Pero mientras tengamos una variabilidad controlada,
nuestros datos deberían de encontrarse o deberían variar dentro de ciertos valores que son conocidos como límites de control. Una vez que nuestros datos comiencen a salirse de estos límites, entonces estaríamos hablando de que el proceso se encuentra fuera de control estadístico. En el ejemplo que les pongo aquí, la carta de control más común es aquella que asume que los datos vienen de una distribución normal, con una cierta media, y por tanto que el 99% de los datos se va a encontrar entre más o menos 3 desviaciones estándar. Si empezamos a encontrar datos después de más o menos 3 desviaciones estándar, entonces la probabilidad de que haya ocurrido un cambio en la media del proceso es grande, ¿no? Y entonces, si estas cartas de control nos están dando una alarma, pues deberíamos ir a revisar qué es lo que está pasando y tomar acciones. ¿Cómo es que lo estamos incorporando nosotros? Bueno, vamos a monitorear la condición del equipo durante todo este tiempo que tenemos la degradación, digamos que estable. Una vez que me muestre un cambio en esta degradación o en estas tasas, entonces descartamos toda la información pre-alarma y utilizamos nada más las observaciones post-alarma para poder hacer estimaciones de cómo va a estar cambiando, de cuándo va a fallar el equipo. Ahora, aquí la cuestión es que, pues, como lo hemos mencionado, la degradación puede ser modelada como un modelo autorregresivo, como una serie de tiempo, porque hay dependencia de los datos. Pero también ya hay cartas de control que nos ayudan con esto, y la EUMAST es una de ellas. Es una carta de control de promedios móviles exponencialmente ponderados para procesos estacionarios. ¿Qué es lo que nos dice esta carta de control? Primero, vamos a monitorear no los datos directamente, sino un estadístico o una transformación de estos datos, donde se le va a dar un peso a la observación del proceso real y el complemento de ese peso al estadístico en el tiempo anterior. Es decir, mi estadístico de monitoreo es ZT, y ZT es igual a esta lambda que multiplica a la observación de mi proceso que estoy monitoreando en el tiempo T. Y le vamos a sumar también el 1 menos lambda a la observación en el estadístico ZT-1. ¿Y qué estamos viendo aquí? Bueno, de nueva cuenta, es un estadístico que se va a ir adaptando un poquito a cómo se va comportando los datos. Si es estacionario, si está cumpliendo con todo de manera normal, bueno, pues entonces esta Z va a estar variando de manera regular alrededor de un 0. Sin embargo, si se empiezan a acumular desviaciones desde la media que estamos nosotros intentando monitorear, entonces este ZT va a empezar a crecer y me va a decir que hay una alarma eventualmente. Los valores del lambda tienen que ir entre 0 y 1 y son especificados de manera que podamos darle más peso o al proceso o al método en el que estamos trabajando para el monitoreo, ¿no? Luego viene la varianza del estadístico, pues en estos casos es nada más para que nosotros podamos establecer cuáles son los límites de confianza, los límites de control, y estamos trabajando con autocorrelaciones, lo tenemos por ahí, donde Rho de K es la késima autocorrelación de YT, dado que es un modelo autocorrelacionado o un modelo de serie de tiempo autorregresivo, ¿no? Y nos dice entonces que el límite de control superior es la media, lo que estamos monitoreando nosotros, más un cierto valor de referencia L por la desviación estándar del estadístico. El límite inferior es lo mismo, menos este término que tenemos a la derecha, ¿no? De la varianza, de la desviación estándar. Y bueno, pues vamos a tener una alarma cuando ZT sea mayor o sea menor que cada uno de estos respectivos límites. Y lo que estamos platicando, lo que estamos proponiendo aquí es algo como esta figura que estamos viendo,
pero tendría que ir variando y estos intervalos, estos límites de control para la EUMAST dependen de la distribución de la varianza que tenga el estadístico, que a la vez dependen de las autocorrelaciones del proceso. Y el término L es nada más para ver qué tan estrictos queremos ponernos en la parte de las variaciones que se permiten y las variaciones que no se permiten. ¿Y qué hicimos en este caso? Bueno, como los datos tenían un poquito de pendiente, o sea, iban creciendo, le sacamos la primera diferencia para hacerlos estacionarios, nada más para que cumpliera con los supuestos de la carta de control. Y aquí estamos viendo, en la gráfica de en medio, estamos viendo cómo se comporta el estadístico Z. Fijan, tenemos alguna variación tranquila, alrededor de una cierta media cero, porque el valor esperado de este estadístico es cero. Estamos creyendo que varía alrededor del cero sin ningún problema. Y que cuando se empiezan a ajustar o cuando se empiezan a acumular estas desviaciones, bueno, pues este estadístico va a superar el límite de control, en este caso pusimos el superior, y entonces va a lanzar una alarma. ¿Por qué nada más usamos el límite de control superior? Bueno, porque no teníamos, sabíamos que en términos de vibración, no hay una manera en que la vibración se vaya a volver, vaya a decrecer, ¿no? Por cuestiones normales, la vibración del equipo no va a decrecer, entonces nada más va a ser otra cosa más que crecer. Entonces, pues nada más por eso utilizamos el límite de control superior en la gráfica que tenemos en medio. Si esto lo comparamos con cómo se estaba comportando de manera natural la variable del proceso original, estamos viéndolo en la tercera gráfica, en la que aparece en la más abajo, donde nos dice que sí venía teniendo algunos cambiecitos, sí venía variando. Estuvo bien que sacáramos la diferencia, porque pues en la parte de abajo no se ve tan estacionario. Estacionario quiere decir que no cambian las medias, ¿no? Y aquí vemos que sí, porque tiene un cierto valor y luego desciende y luego empieza a crecer de nuevo. Y aquí en este crecer de nuevo podemos ver que las tres gráficas están alineadas para que podamos observar cómo se comportó el proceso cuando estábamos trabajando con los datos diferenciados, el estadístico, y luego cómo se comportó en la realidad o qué estaba pasando en la realidad con la vibración. Y entonces podemos ver que si hay una coincidencia, podemos ver en la última gráfica que justo cuando la vibración empezaba a crecer, entonces fue cuando esta metodología nos marca una alarma, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ya marca una alarma? Bueno, pues entonces tomamos algunas observaciones después de la alarma para poder ajustar los modelos autorregresivos que estuvimos viendo de nueva cuenta con, ya nada más utilizando esta observación después de la alarma, que es lo que tenemos ahí como AR-EUMAST, y hacer las predicciones. También tomamos la misma observación y hacemos lo mismo, pero ahora intentamos predecir utilizando autorregresivos con mínimos cuadrados ordinarios y autorregresivos con mínimos cuadrados recursivos, también para ver cómo se comportan. La primera gráfica es cuando nosotros decimos, utilizamos tantitos datos nada más, los primeros tres, por P más 1, después de la alarma. Recordando, la línea punteada vertical es la alarma, la que aparece por aquí, y este puntito de aquí es, a partir de aquí empezamos las predicciones, ¿no? Utilizamos las observaciones de la alarma a este punto y con eso hacemos predicciones hacia el futuro para ver cómo se va a comportar la degradación. Vemos que estamos utilizando, cuando utilizamos la carta de control, el sesgo es negativo. Si consideramos que las estrellitas es la original, pues el AR está prediciendo, el AR con la carta está diciendo que la falla va a ocurrir antes de que ocurra, lo cual es mejor que decir que no va a fallar en mucho tiempo, como tenemos acá con los mínimos cuadrados ordinarios y recursivos, porque estos nos van a llevar a tomar una mala decisión. Luego, si tomamos más datos ahora de la alarma en la segunda figura al 9P más 1,
para que podamos ajustar un modelo de orden P+1. Entonces, los modelos AR con mínimos cuadrados recursivos y mínimos cuadrados ordinarios, me corrijo en esta parte, el mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados regresivos, los punteados, venían utilizando toda la historia. El AR con EUMAST utiliza nada más la información post-alarma. Y entonces vemos que, bueno, pues ya en esta parte, en la figura del medio, los AR que utilizan toda la historia ya empiezan a acercarse un poquito más a la falla real o el tiempo de falla real. Y si lo hacemos con 12 por P+1 observaciones después de la alarma, bueno, pues esta metodología de utilizar cartas de control para poder hacer predicciones nos da mejores estimaciones de la vida remanente útil que el estar utilizando toda la historia, ¿no? Y con esto nosotros pudimos comprobar y pudimos mostrar que para cuando nosotros sospechamos que va a haber un cambio drástico en la manera en la que se comporta la degradación, pues es mejor estar utilizando cartas de control, que una vez que aparezca una alarma, empecemos a hacer predicciones, que desechemos toda la historia anterior, porque la historia anterior, pre-alarma, no nos va a ayudar a hacer buenas predicciones. Utilicemos nada más las observaciones después de la alarma y con eso vamos a tener unas mejores predicciones de vida remanente útil y se puede llevar a cabo una mejor toma de decisiones en mantenimiento. Y eso es todo de mi parte.